El tiempo de todavía es una exposición que tiene la peculiaridad de que expande ese horizonte histórico y geográfico. De esta manera es como si tuviéramos una pequeña piedrecita que lanzamos en un lugar de agua y se hacen giros concéntricos para que pudiéramos comprender un periodo desde el 1984 hasta el 2003, pero no solamente el periodo y esa coordenada histórica, sino también esa parte de espacio, de esa coordenada geográfica, con lo cual nosotros podemos tener una contextualización mucho más completa y amplia. El tiempo de todavía, apuntes desde las artes visuales del Caribe, 1984-2003, es una exposición que toma su título de una referencia que hiciera la caribeñista Yolanda Wood sobre el libro La mosca soldado de Marcio Veloz Maggiolo, el escritor, antropólogo, ensayista dominicano. Esta latencia del tiempo que se enmarca en el tiempo de todavía es un elemento fundamental para referirnos a lo que pasó en este momento histórico entre 1984 y 2003, que es un momento donde suceden dos eventos artísticos que lo enmarcan. La primera Bienal de La Habana y la última Bienal del Caribe, la quinta, que se celebra en Santo Domingo en el Museo de Arte Moderno. A través de las obras expuestas, el tiempo de todavía brinda en este espacio una ventana única al corazón del Caribe, revelando historias de resistencia, esperanza y belleza inquebrantable. Se empezaba a mirar también otras zonas identitarias, como lo que tenemos aquí, la imagen de lo femenino, la figura femenina, o lo que tenemos enfrente, las masculinidades, la construcción de masculinidades, el tema de la diáspora, que era esencial para un Caribe que se dispersaba por el mundo como una realidad que era imposible no reconocer. Lo significativo de que se enmarque entre 1984 y 2003 reside en que en ese momento se estaban dando una serie de movimientos, de acciones y de estrategias que pretendían establecer una relación más directa, menos interrumpida entre el Caribe. Se dieron estrategias de carácter económico, de carácter cultural, entre las que se encontraban las bienales, como las bienales de La Habana, las bienales del Caribe, pero también se encontraban los movimientos como festivales como Carifesta, que se dieron en algunas de las islas del Caribe inglés. Los hilos conductores de esta exposición son Belkis Ramírez y Tony Capellán, porque es una producción socialmente comprometida y sobre todo el caso de Capellán es una producción crítica, reflexiva sobre las realidades, los contextos que nos acompañan en ese momento. En el caso de Belkis es una creadora crítica, indagadora, de maneras nuevas, de traducir esos entornos, que fue capaz de darle un resignificado a la materia y a lo estético en la idea de la matriz. Ambos son piezas imprescindibles en el campo cultural y en estos momentos específicos y en la región, vinculados a muchos artistas dentro de todo lo que es ese Caribe extendido, ¿no? I had met Tony sometime in the 80s, and he struck me as a talented artist. He was just the same, engaging and immediately warm and welcoming. It was a wonderful feeling to be so readily accepted. In those days, for a woman artist, it was still, in my experience, difficult to have men listen and converse seriously with a woman. He was the opposite. Of course, my work was very different from his, but part of my focus, like his, was on the sea. La exposición está compuesta por 4 elementos fundamentales, uno que habla sobre un Caribe crítico, esa acepción de Gerardo Mosquera,
otro que habla sobre unidad espiritual, que está relacionado con artistas portadores de culturas ancestrales afrocaribeñas y también que tienen que ver con lo aborigen en el Caribe, que también se va hacia la idea de las posturas incómodas, que es otro de los espacios que habla sobre la participación social y activista de cada uno de estos creadores, y finalmente un espacio que es como un abrazo de mar que se llama de imaginarios transoceánicos, donde se evalúa también la migración, el movimiento, el nomadismo físico y el nomadismo también conceptual de todo el Caribe. Los ámbitos están conformados precisamente por eso, ¿no? Por digamos, las preocupaciones, los discursos de este grupo de artistas que habíamos seleccionado. Y queríamos resaltar precisamente cómo seguimos siendo tan iguales a través del tiempo y del espacio, digamos, o sea, porque a veces pensamos que somos tan diferentes entre naciones del Caribe y fíjate que encontramos artistas tanto en Aruba, en Jamaica, en Puerto Rico o aquí, que tienen las mismas preocupaciones o muy similares, digamos. Dentro de la selección de artistas y piezas que se establecen dentro del proyecto expositivo del Tiempo de Todavía, por supuesto hay una gran coincidencia en la manera en cómo los artistas están trabajando sus temáticas y abordajes discursivos a nivel de lo matérico y también a través de sus estrategias visuales. Hay grandes coincidencias en todo lo que tiene que ver en el cuestionamiento sobre los esquemas que desarrollaron, las estratificaciones raciales y de clase desde la colonización, esto debido por supuesto a la conmemoración del denominado quinto centenario. También todo lo que tiene que ver con el cuestionamiento en torno al identitario, las ideas en torno a la alteridad, dónde está lo caribeño cuando se habla de lo caribeño, dónde está el caribeño cuando se menciona el Caribe. También, digamos, los referentes identitarios que están atravesando las espiritualidades que operaban desde los márgenes, desde los tiempos coloniales, como son la santería, el vudú, la regla de Ocha, el abacuá, entre otros. Por supuesto, también hay una gran intención de desarrollar estrategias que estén apuntando directamente a nociones críticas en torno a las esferas de lo político, las esferas de lo social, las esferas en tonalidad de la marginalidad. Y algo que es común en muchos de los artistas que están trabajando durante este momento tiene que ver con la idea de la movilidad, la idea del trasiego, las migraciones, los grandes oleajes de migraciones, los motivos por los que se migra en el Caribe, que no son los mismos motivos por los que se migra muchas veces en territorios metropolitanos. La selección de los materiales para la investigación fue desde revistas, sobre todo revistas que tuvieron un papel importantísimo en este momento en que se está abordando las artes visuales en el Caribe, porque se convierten en vehículos para expresar determinados puntos de vista que los artistas llevan a la obra, tanto instalaciones como grabados, pintura, escultura, dibujo, etc. El videoarte, el libroarte, varias de las manifestaciones que surgen ahí, tienen su expresión tanto como información o divulgación como en espacios de crítica propiamente dicho en las revistas. La diversidad que el Caribe adquiría en esos años, con participación en circuitos internacionales como nunca antes los había tenido una obra artística de la región, la dinámica internacional en la que se insertó el Caribe, la aparición además de publicaciones, de revistas, de toda una puesta en evidencia y visibilidad de la producción artística del Caribe, que a su vez se fue acompañando de una maduración de los procesos artísticos, de las prácticas artísticas, con un altísimo nivel de compromiso social. En primer lugar, pienso en esta exposición como un acto de justicia. Un acto de justicia con artistas de una generación importante, una generación revolucionaria, en función de cómo se aplica la palabra revolucionario en el campo del arte. Porque la mayoría de estos artistas hicieron propuestas innovadoras, propuestas con elementos impensables hasta cierto punto en
en cada uno de sus ámbitos, tanto los artistas de República Dominicana como artistas de Puerto Rico, de Cuba y de otros lugares, que coincidencialmente y como una cuestión, como una necesidad humana, al mismo tiempo estaban haciendo una investigación que tenía que ver con la condición de ser humano en el Caribe, de ser de una isla. Esta exposición del Caribe en el Centro León no solo establece, continúa y le da futuro a un diálogo sostenido entre nosotros en el Caribe y para el mundo hace ya algún tiempo. Y me siento tan cómodo aquí porque este diálogo en parte está en nuestro trabajo, estos grabados en madera que pretenden ser un gestuario, una especie de glosario del cuerpo parlante nuestro, porque los caribeños hablamos con todo el cuerpo. Pretendemos expresarnos de muchos modos. Y aquí en esta exposición de artes visuales se exploran esas visualidades desde distintos puntos de vista del Caribe, considerando el tiempo y espacio que habitamos. En los años 80 pudiéramos decir que fue un gran cambio, una explosión. Lo vemos a nivel de los formatos de las obras que regularmente habían sido de dimensiones más pequeñas. En esos años 80 hay una explosión, se utilizan nuevos materiales también y sobre todo nuevos lenguajes. Fue un periodo que yo diría de ruptura, se empezó a hablar de instalación, se empezó a hablar, a hacer performance, entró la era digital y todo eso hizo que el ojo se fuera ampliando más, tenía ya el artista más herramientas para comunicar lo que tenía que expresarse. Y de ahí nunca fue como antes. El mundo del arte dio un giro de 180 grados a través de todos esos herramientas que nos facilitaron mucho expresarnos como artistas. El Centro León tiene una marca de vocación pedagógica constante en todo su quehacer, y es que realmente es imposible separar cultura de educación. Y en el caso de una exposición que se abre por primera vez, que entiende traducir lenguajes, que quiere compartir, es realmente imprescindible el acompañamiento pedagógico que viene desde sus dispositivos en el momento en que surge la idea de una exposición. De manera que en este caso, que es en el tiempo de todavía, se comenzó con una cantidad de actividades que tenían su génesis en la relectura de los textos, en este caso específico, el de La Mosca Soldado, de Marcio Veloz Maggiolo, que dio el nombre a la exposición. Entonces, escuchar los públicos en una tertulia, en una conferencia, trabajar este texto y otros que también se revisitaron, así como la producción de una revista para la familia, una revista que se llamó Caribeando, Caribeando, ese gerundio de ese tiempo de todavía que significa algo que no termina, sino que está en constante construcción. Permitió también recrear esas revistas que fueron insignias dentro de lo que fue el quehacer cultural de ese periodo en todas partes de la región del Caribe. Entonces se recreó, se hicieron las sopas de letras, se hicieron una serie de actividades que eran comunes con los temas dentro de la exposición. Esto generó que las familias pudieran interesarse, los públicos especiales pudieran también interesarse, y una motivación adicional
un enriquecimiento con la metodología mía, que es la integración de las artes, donde cada quien no solamente venía a hacer un recorrido, sino que aportaba esa región de donde él mismo se movía, si era de la danza, si era desde la literatura, si era desde la música, de manera que pudieran confluir en un encuentro todos estos lenguajes simbólicos que resuenan y que permiten que cada quien interprete e enriquezca con su propia historia. El programa para público de la exposición El tiempo de todavía toma como referencia cada uno de los temas planteados por los artistas que conformaron esta muestra. Y a partir de allí diseña una serie de actividades que puedan estos temas hacerlo, digamos, más amigables, más directos con los públicos. El tiempo de todavía es una carta de amor a ese periodo histórico y a la producción artística de estos creadores que generaron y sembraron las semillas para lo que son las trayectorias del arte contemporáneo del Caribe. Ha sido un punto de reencuentro, de darle continuidad a este diálogo de gestos, colores, técnicas que rebasan fronteras tanto nacionales como de técnicas, soportes, todas esas fronteras que nos establecen y nos establecemos nosotros y que hay que cruzar. Y de eso se trata, es cruzar fronteras y dialogar entre nosotros. Usualmente nosotros consumimos historia y en este caso de esta exposición estamos creando historia, porque al recrear la historia compartida de un ámbito geográfico, de un ámbito histórico, nosotros estamos permitiendo que esa historia nueva se escriba con nuevos actores, repensando el pasado.